Nuevamente con ustedes desde el 100º mono de opinión calificada, y la Argentina está teniendo días, yo diría, moviditos en cuanto a que tenemos demasiada imprevisibilidad, y no estoy hablando exclusivamente de cuestiones sanitarias, sino de las reglas de vida de los argentinos. Hoy no podemos planificar nuestro mañana porque no sabemos si mandamos a los chicos al colegio, tenemos información controvertida, no sabemos de pronto si los números son buenos o son malos sanitariamente hablando, porque hay datos controvertidos emanados de diferentes autoridades. Y hay un tema que en lo personal a mí me preocupa muchísimo más, que es esto de ser un amante de la República y saber qué significa ser una república. Hablo del poder que es único, pero que se divide para su ejercicio. Hablo del contralor mutuo que deben tener y la independencia que deben tener esos poderes. Esto obviamente nos hace pensar en las provincias y obviamente en nuestra capital, que se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy cabe preguntarse si es autónoma la ciudad o no. Después del discurso de nuestro señor presidente Alberto Fernández, evidentemente quedan más dudas que certezas, y hemos decidido consultar justamente a un profesor consulto de la UBA, justamente conocedor de estos temas, como es el doctor Néstor Osvaldo Loza, que es profesor, como decía, consulto en Derecho Constitucional, nuestra ley máxima, la Constitución, y el doctor es un experto en estos temas, además de ocupar cargos como profesor en distintas universidades, y sería extensísimo su presentación, pero prefiero ocupar el tiempo charlando con él. Buenas tardes, doctor Loza. Buenas tardes, un gusto. Doctor, lo molestamos porque queremos saber, como especialista en el tema, su opinión en esto que ha ocurrido. ¿Qué opina usted del contenido inicialmente del discurso presidencial? Bueno, el discurso presidencial sorprendió a todos, porque desde decir en algún momento que él era el que tomaba la decisión, y sorprendió a todos por el tenor de lo expresado, la fuerza que puso en algún momento, hasta diría autoritaria, para decidir algo que no era lo esperado. Se esperaba un decreto de necesidad y urgencia de aplicación centralizada, pero para todo el país. Y de golpe nos encontramos con que solo toma la decisión, la disposición, porque ni siquiera se aclaró si era decreto, si era una disposición administrativa, etcétera, la toma para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para 40 municipios de la provincia de Buenos Aires. Aclaramos que la provincia tiene 135 municipios, pero AMBA se le llama a la zona circundante, por llamarlo de alguna manera, donde la extensión geográfica territorial de la ciudad se va pegando con una cantidad X de municipios, que además son los más poblados, en general, con algunas excepciones. Y bueno, por supuesto esto llama la atención, porque a las provincias y obviamente a los municipios restantes es como que invita a adherir, pero a la ciudad en su totalidad le legisla y hasta manifiesta que para el cumplimiento de las disposiciones que él está expresando va a hacer uso de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Nacional, de la Policía Aeronáutica e incluso hasta de las Fuerzas Armadas. Con lo cual parecería que es una sociedad sitiada y de alguna manera, entre comillas, amenazada por un mal que no es propio de la gente, porque la gente, si hay un lugar donde ha cumplido bastante, no digo a la perfección, pero es en la ciudad de Buenos Aires. Acá el barbijo, las distancias y los protocolos en general se respetan mucho. Y bueno, y por otro lado, también lo dicta para 40 municipios
en una provincia donde hay gobernador y el gobernador es del mismo signo político del presidente. Es decir, que lo que sorprende además, y que no es poco, es que después de haber expresado el ministro de Educación y la ministra de Salud Nacional que cualquier medida que se fuera a tomar no iba a causar la interrupción de las clases, el presidente dice que a partir del lunes y durante 15 días se suspenden las clases en lo primario, secundario y terciario. Y se vuelve a la educación virtual, con todo lo que eso trae aparejado. Entonces, acá uno observa que nuestro país, que es federal, se encuentra con una centralización política y administrativa muy fuerte, donde no se respetan las autonomías que tienen base constitucional, incluida la ciudad autónoma. Doctor Loza, yo me hago una pregunta y me hago cargo en lo personal de lo que digo, y es una emocionalidad, no es un conocimiento. O sea, digo, me impacta como que se quiere hacer un golpe a la institucionalidad, a la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa es la sensación humana que tengo, un avasallamiento de la autoridad, de la independencia, mal dicho, independencia, de la autonomía que tiene la ciudad. Este avasallamiento, que es únicamente con respecto a Cava, cabe pensar, ¿tiene una connotación político-partidaria? Yo creo que, por más que uno quiera dibujarlo para no ser tan fuerte, tiene un fuerte olor político. Obviamente, la ciudad de Buenos Aires tiene como jefe de gobierno a un potencial candidato presidencial que ha ganado las elecciones y que sigue teniendo un apoyo importante de la comunidad, más allá de las internas lógicas que pueda tener el espacio donde se mueve el jefe de gobierno. No olvidemos que hace poco tiempo, de manera unilateral y muy autoritaria, el gobierno nacional, es decir, el presidente y todo su equipo, le quitó fondos de la coparticipación federal a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así es. Y la ciudad tuvo que interponer una acción originaria ante la Corte Suprema y hace pocos días la Corte fijó una audiencia para dentro de 15 o 20 días para que los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y del gobierno de la ciudad traten de conciliar esta diferencia, si no la Corte va a tener que resolver. Esto tampoco se dio con las provincias del interior, se dio solamente con Buenos Aires, coincidentemente la misma Buenos Aires que ahora se ve atrapada nuevamente por una medida inconsulta, tanto es así que creo haber escuchado a la tarde que mañana se va a reunir el presidente con el jefe de gobierno por el tema de las clases el próximo lunes, porque el jefe de gobierno tiene la idea casi ordenatoria de que las clases continúen, lo cual sería un golpe fuerte, ¿no? Es decir, mantenerse en sus puntos, por un lado, y por otro lado crear una suerte de crisis institucional, de la que fue víctima, pero sí, que si se queda con los brazos cruzados, en alguna medida lo van a pasar por arriba, porque no olvidemos para la gente que no es del país que la capital federal, que el presidente menciona como diciendo, esto es la capital federal, como diciendo, es donde mando yo, en realidad es la sede de las autoridades nacionales, la sede y el domicilio legal de las autoridades nacionales. No es el jefe territorial, ni fue votado. Claro, no tiene jurisdicción sobre Cava. Lo que tiene es el asiento de la Casa de Gobierno, nada más. Exactamente, y el domicilio legal, si tengo que demandar al Estado Nacional, bueno, el domicilio es la Casa Rosada o la Procuración del Tesoro. Claro. Las instituciones del gobierno federal, por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación, que hace 10 años que no lo designan, pero si estuviera designado estaría en la capital,
la Auditoría General de la Nación, el Congreso, el Poder, la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo, todos los ministerios y las embajadas, etc. Pero eso no le quita el poder de policía y el valor del Estatuto porteño como una constitución que viene de la Constitución Nacional. No, ya no es una cesión que le había hecho la provincia de Buenos Aires a un sector que llamábamos Capital Federal por la ley de federalización y de capitalización del año 1880. En aquella circunstancia, la provincia de Buenos Aires le cede un espacio al gobierno federal para que residan las autoridades. Y si la capital cambiaba de lugar, debía devolverle ese espacio territorial a la provincia. Pero la historia no termina ahí. Cuando se reforma la Constitución en el 94, la provincia de Buenos Aires acepta el cambio de estatus de la ciudad y no reclama que le devuelvan. ¿Por qué no reclama? Y porque las autoridades siguen estando en el mismo espacio territorial. Exacto. Y lo que se buscaba era que los vecinos, que no votábamos al intendente porque lo elegía el presidente, pudiéramos elegirlo por sufragio directo, que es lo que establece el artículo 129 de la Constitución Nacional. Que da una representación real a la población. Ahora, cabe preguntarse, doctor Néstor Loza, nosotros escuchamos un discurso del presidente, tuve oportunidad de escuchar al jefe de gobierno durante la tarde, justamente en la certeza que él tiene de que las clases en Cava tienen que comenzar, y pedía para hoy mismo públicamente una entrevista con el presidente que, como usted nos informa, se ve que ha sido concedida para mañana. Pero del discurso al acto administrativo hay un mundo. El discurso es tomar la cadena nacional, un micrófono, el medio que sea, y hablar. ¿Qué acto administrativo puede respaldar si ni siquiera puede ser un decreto de necesidad y urgencia? Porque tengo entendido que la legislatura nacional está funcionando en sesiones ordinarias. Sí, pero parecería que ahora por 15 días tampoco va a funcionar. De cualquier manera, el gobernar por decreto de necesidad y urgencia no es lo correcto, no es lo natural. Cuando el Congreso está en sesiones ordinarias, sea personalmente o vía Zoom, como excepcionalmente han hecho, lo lógico es que el Congreso se reúna y que sea él el que sanciona las leyes. El presidente lo único que tiene que hacer es reglamentarlas cuando necesitan reglamentación y sin alterar el espíritu de la ley. Pero ahora estamos al revés. Parecería que el presidente normalmente decide emergencialmente u ordinariamente, porque ya no sabemos cuáles son los decretos distintos a los de necesidad y urgencia. Y ahora incluso hasta se habla de disposiciones o de resoluciones administrativas. Lo cierto es que hay legislación y ejecución por parte del Departamento Ejecutivo. Y por otro lado, como la justicia de alguna manera molesta siempre a los ejecutivos, o pretenden que sea un apéndice del Poder Ejecutivo. Esta es un poco la realidad lamentable que estamos viviendo en nuestro país hoy, ¿no? Es decir, no es una opinión, son datos objetivos. Sí, Cualquiera ve cuál es la situación, ¿no? Si yo tengo que pedirle a usted que califique de 1 a 10 como profesor la salud institucional de la República Argentina, ¿qué nota le da? De la República Argentina la nota que le doy no es buena. No es buena. Yo podría... A recuperatorio. Exactamente. Ni siquiera un 3 le pondría, para que no me pida mesa. Tenemos posibilidad de... Adelante. Ocurre que hay provincias que sobre texto de la pandemia han hecho uso y abuso de la ejecución y de la gestión. Uno piensa en Formosa, piensa en Santiago del Estero,
en San Luis. No descarto que también hubo algunos municipios que operaron con mucho autoritarismo. A veces se puede justificar porque esta emergencia sorprendió a todos, pero algunos continuaron. Es decir, hay una inclinación a no respetar la división tripartita clásica de poderes o funciones. Entonces hay una especie de gobernador propietario, de presidente con unas posibilidades de unicato muy fuertes. Paralelamente se estaba discutiendo postergar las elecciones, se acusa a la Corte, se problematiza al Consejo de la Magistratura, se piden reuniones, se hacen presunciones de que si visité al presidente y no lo visité. Y ayer me encontraba con un ex alto funcionario de la época de la Rúa y le comentaba algo que no lo he escuchado en el periodismo ni en los políticos de la oposición. Se dice que algunos jueces importantes iban a la casa de gobierno, lo cual no prueba de que vayan a hablar o arreglar nada. Pero todos se olvidan que durante mucho tiempo el doctor Lorenzetti y la doctora Nolasco estuvieron haciendo el Código Civil y Comercial unificado que le pidió el gobierno de Cristina Kirchner. Y ese código está rigiendo, y esos jueces de la Corte siguen siendo jueces de la Corte. Y tienen que aplicar ese código que ellos crearon. Y de esto nadie habla. Pero sí hablan de que un camarista u otro camarista fueron. ¿Cuál es el tema? Realmente, si somos tan inteligentes y vivos, yo creo que si algo raro hay que hacer, no se va a hacer a ojos vista de todo. No voy a ir a cerrar un trato malsano para que me vean los periodistas y me vea la gente, obviamente. Pero bueno, todo esto hace a la falta de credibilidad que se está fomentando, se está generando en nuestra sociedad. Todos tenemos desconfianza, no tenemos muchas ilusiones, no sabemos qué va a pasar mañana. Ayer se toma una decisión cuando hacía 4 o 5 días se había hablado de 15 días, ni siquiera se esperó una semana y ya se estaba cambiando. Y al cambiarlo no es solamente las clases, es cambiar, crear un toque de queda, cerrar cantidades innumerables de comercios, prohibir la circulación sin permiso. Es decir, hay un cambio que por ahí Rodríguez Larreta lo centra en la educación, pero en este momento están protestando los gastronómicos, por ejemplo. Hay una manifestación. Y bueno, ¿y qué pasa con la construcción? ¿Si va a seguir, si no va a seguir? ¿Qué pasa con el servicio doméstico? ¿Qué van a hacer las facultades? Doctor, si uno hace un vuelo por lo alto, ¿no es cierto?, la pincelada gruesa de todo esto, sin entrar en los detalles pequeños, y uno mira a la distancia, tal vez porque uno no vive en Cava y Mar del Plata siempre ha sido una isla en muchos aspectos. Tenemos el pulmón que es el mar, tenemos gente que cumple con todas las disposiciones de distancia, barbijo, etcétera, etcétera, y tenemos números que no justifican ningún tipo de retroceso. Mar del Plata tuvo un pico en enero y hoy estamos muy por debajo de ese pico que tuvo en enero, ¿sí? Tenemos camas libres, pero además somos conscientes que mucha gente que durante la cuarentena, durante el cierre total, no fue a controlar la diabetes, la hipertensión, la cardiomegalia, bueno, todas las patologías habituales que se tienen, bueno, cuando pudo ir empezó a hacerlo. Cirugías que estaban previstas, que no eran urgentes y esperaron, hoy están yendo. Entonces, no solamente la realidad de Mar del Plata no da para que se cierre nada, sino que escuchaba al jefe de gobierno porteño que indicaba esto mismo. No tenemos números como para que cambie la situación en Cava. En ese vuelo por lo alto, cabe preguntarse, se crea incertidumbre, se crea crisis económica, se crea angustia en cada familia, porque la angustia viene del nene que llora porque no puede ir a la escuela, porque no quieren ver más Zoom, no solamente los nenes chiquitos que tienen que estar en contacto con otras
personas de su edad compartir los juegos, que le estamos privando de esa socialización, en una etapa de nuestra, no me gusta usar la palabra evolución, pero donde los seres humanos cada vez leemos menos, perdemos el idioma que nos dio las diferencias. Yo digo la diferencia sarmientina, porque es un idioma tan rico el castellano, que nuestros científicos tienen muchísimas palabras para definir y achicar en cualquier rama de la ciencia un concepto que quieran transmitir. Mientras otros idiomas, como el inglés, tienen una única palabra que, como la acomodan, de acuerdo a la frase cambia el sentido. Esta riqueza, que es nuestro idioma, nos dio una ventaja diferencial que estamos perdiendo, por la falta de lectura, por los WhatsApp y por toda esta crisis que tenemos. Si sumamos las patologías que va a haber dentro de 20 años, ¿por qué? Por las horas de pantalla, nuestra porción más externa del cerebro es el nervio óptico. Estamos estudiando, trabajando, no podemos separar el horario de trabajo con el horario de las cosas de la casa, porque está todo mezclado en la casa, está faltando el contacto naturaleza. El hombre es un ser que tiene que estar rodeado de la naturaleza, lejos de los campos electromagnéticos en el cual estamos inmersos, y esto lo digo como geobióloga, y todo eso nos afecta. El wifi, el celular, me lo pongo acá y me radio toda la cabeza. Máxima es una criatura que no tiene la madurez biológica para todo eso. ¿Por qué se busca en ese trazo grueso hundir económicamente, educacionalmente al país? Creo que el tema da para largo. Hay un gobierno donde tratan de confluir o no tratan de confluir distintas líneas internas que son opositoras ideológicas entre sí. Entonces la mezcla de estas posturas hace que algunas decisiones que se toman, como la que se tomó ayer, por ejemplo, cambió sustancialmente de lo que todo era de alguna manera predecible, porque no era predecible porque los periodistas lo decían. Los mismos miembros del gabinete elegidos por el presidente tuvieron un discurso en el área educativa, en el área de seguridad, en el área de salud, y de pronto el presidente sale con otra postura. Entonces una pregunta, ¿quién le dijo que tome esa medida? Por otro lado, es decir, todos sabemos que tienen nombre y apellidos los 5 o 6 que resaltan dentro del gobierno. Y entonces es muy difícil entender el camino que se toma institucionalmente, porque ni ellos saben en qué momento viene el veto interno de un funcionario a otro respecto a la economía. Tenemos al ministro peleando una deuda y acá hay un discurso que desautoriza al ministro que está en otro país peleando una deuda. Sí, o tenemos dos ministros que un día dicen una cosa con respecto a escolaridad y salud y sale el presidente en contrario. A eso me refiero. Y entonces el presidente va y rompe el pacto andino, por ejemplo, o fomenta o se enoja con países de Europa, y por otro lado no tenemos la inversión de los países de Europa. Entonces, ese descalabro, por llamarlo de alguna manera, que ya no se puede disimular, porque cada día se nota más, ¿qué pasa en nosotros? Que además, por la tecnología, como recién acabas de mencionar, ya estamos medio trastornados después de tanto encierro, y vemos las noticias que se contradicen y no sabemos qué va a pasar la semana que viene, porque no sabemos si el cierre es a las 10 de la noche, o es a las 6 de la tarde, o es a las 8. Y si hay que cerrar el negocio a las 7, porque a las 8 hay toque de queda. ¿Y qué va a pasar con el toque de queda? ¿Me van a llevar preso? ¿No me van a llevar preso? No sé, hay una incertidumbre que es una inseguridad que yo la traduzco como la anomia del que gobierna. Traduce luego la anomia al gobernado. Y esa anomia se define como el desprecio de la ley.
el desprecio a las conductas normativas. Y esto está pasando, porque con el ejemplo me están gobernando mal. Pero además hay un desprecio por el sentido común. Totalmente. Porque, a ver, permítame una elucubración, un pensar en voz alta, a riesgo de equivocarme, le pido a los oyentes que sean pacientes conmigo, pero si yo tomo una sociedad y la sacudo permanentemente, no la dejo tener paz, no la dejo que planifique su vida puertas adentro de su casa, porque yo no sé si mañana trabajo físicamente, trabajo a distancia, el chico va a la escuela o no va a la escuela, tengo una reunión, la van a suspender o voy a poder asistir, cosa que me está pasando en lo personal, de pronto va a haber una entrega de premios Gaviota de Plata y no sabemos si se va a poder hacer o la van a tener que mandar el premio de acuerdo a lo que llegado el caso dentro de 10 días dispongan. Esta imprevisibilidad social, económica, emocional, me hace acordar a cuando alguien comentaba que en un frasco de hormigas coloradas alguien tiraba una hormiga negra, pero después venía una persona y sacudía el frasco y todos se la agarraban con la hormiguita porque pensaban que ella era la que había sacudido el frasco. Y me da la sensación que están sacudiendo el frasco para confundirnos y que eso sea una cortina de humo de alguna otra cuestión que yo no alcanzo a dilucidar. Es que no alcanzamos a dilucidar, porque parecería que no tenemos respiro. Las noticias y las marchas y contramarchas se van dando casi diariamente. Yo a veces analizo el viernes a la noche o el sábado a la mañana todo lo que sucedió en la semana o me sucedió a mí, consecuencia de lo que ha sucedido. No es un juego de palabras, es lo que... Y digo, qué difícil que se hace pasar 5 días hábiles. Y la otra semana otra vez hago el mismo balance. Y siguen las semanas y uno sigue teniendo el problema que el banco me cambia esto, que cambiaron el monotributo por tal cosa, que el mínimo no imponible realmente es así o es asá. Y bueno, y que las licencias se renuevan, pero de tal fecha, entonces esta no se renueva, que tengo que pedir el turno para la vacuna, pero ojo, tenés que ponerle el número de serie que el documento tiene adelante en números chiquitos, y hay que llenar formularios y esperar que te llamen. Es decir, vivís permanentemente aceptando de mala gana desprolijidades, burocracias exageradas, cambios tecnológicos, bancos con apetito, instituciones que no sabes si trabajan presencial o no, lo que sí sabes es que trabajan mal. Y entonces esta es la vida. Y si esta es la calidad de vida, uno realmente es un héroe, porque todas las semanas ha ganado batallas. Hay un tema más que no deja de preocuparme, que es saber que este bombardeo de contradicciones informativas, que no tiene que ver con los periodistas, que tiene que ver con lo que se baja desde los funcionarios de gobierno, por supuesto generan miedo en la población, generan estrés y todo eso baja las defensas. Yo veo la población de Mar del Plata que se cuida, se ven los resultados numéricamente hablando, pasa lo mismo en Cava, en algunas poblaciones pasa esto, pero por otro lado sabemos lo que pasó con el velorio de Maradona, sabemos, entonces yo digo, veo reuniones de funcionarios del máximo nivel nacional que me piden una distancia que no tienen, que me piden un barbijo que no se ponen, y entonces digo que ustedes son extraterrestres, ustedes no se enferman, digamos, este virus que en el planeta Tierra nadie pudo aislarlo todavía, pero convengamos que hay todo un montón de sintomatología a la cual le llamamos COVID-19 o SARS-CoV-2, pero vuelvo a insistir en esto, ¿alguien lo aisló y dijo, este es el virus? No. No vamos a negar lo que está ocurriendo.
No. Es innegable lo que está ocurriendo, pero es innegable el sobreestímulo que tenemos para que esto ocurra, que tiene que ver con el miedo y con el estrés. No un presidente que nos baje paz y tranquilidad, sino como ocurrió, que hoy a la tarde salió un comunicado del presidente del Colegio de Médicos del Distrito 1, justamente frente a la injusticia de que el sistema de salud bajó los brazos. Cuando el sistema de salud, a ver, ¿cuántos años hace que el partido de gobierno, con distintos ismos, viene gobernando la provincia de Buenos Aires? Y todos -4. Todos -4. -8. -8, tiene usted razón. -8. Entonces quiere decir que la responsabilidad de cómo están las instituciones públicas sanitarias, evidentemente, es de ellos. No me puede hablar ningún presidente de la herencia adquirida. Si usted no sabía qué problemas tenía la Argentina, no sabía cómo resolverlos, para que se postula presidente. Perdón, ¿no? Por las opiniones personales, pero me da la sensación... Coincido totalmente. Si yo voy a jugar a ser presidente, sé que voy a jugar con cartas que están muy desgastadas o que falta alguna carta en el mazo. Entonces después no me puedo sorprender cuando tomo el poder de que las cartas estaban desgastadas y faltaba alguna en el mazo. Esto es así. Y además que pase el tiempo y se siga hablando del gobierno anterior, cuando ya prácticamente hace 1 año y medio que se está en el gobierno, y que de acuerdo a lo que se sabía al asumir, no se iba a recibir un patio de rosas, se iba a recibir un problema, como recibió el gobierno de Macri un gran problema cuando ganó las elecciones él. Es decir, acá el último que cierre la puerta, ¿no? Claro. Doctor, sé que está muy convocado desde todo el país para su expertise sobre estas cuestiones que le pasan a la Argentina. Para ir cerrando el tema y teniendo en cuenta que en distintos países ha habido elecciones sin ningún inconveniente. En nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, han votado distintos sindicatos, ha votado en una interna para sus propias autoridades la UCR, y la gente concurrió a votar sin que eso tenga consecuencias sanitarias. Hay que hacer las pasos en la fecha correspondiente. ¿Usted qué opina de esto? Yo opino que por una cuestión de seguridad jurídica hay que hacerlas en las fechas que se han convenido oportunamente, no se puede modificar. No podemos seguir sobre pretexto de la pandemia. También se votó en Cataluña hace poco con cierres y todo lo demás. Pienso que con protocolos, con cuidado, y bueno, no van a ser como otras elecciones, serán diferentes, pero hay que respetarlo, hay que respetarlo. Me parece que la democracia, si estas renovaciones no se dan, deja de ser democracia, porque la participación que tenemos para expresarnos es esa. Las otras son mecanismos de participación que no son muy claros, que a veces por leyes que reglamentan se hacen imposibles, como la consulta popular, la iniciativa popular, la revocatoria. Esta es la única participación que no falla, por lo menos en que uno va a votar o que puede ser votado. Después, si falla lo que elegimos, es otro cantar. Pero por lo menos hay que ir a votar. Hay que ir a votar sin duda. Y aquellos que tenemos unos años, no vamos a decir cuántos, pero que hemos vivido gobiernos militares, que hemos vivido el regreso a la democracia, y que sabemos que la democracia es votar y mucho más que votar. Tiene que ser una democracia participativa y tiene que ser una democracia con justicia social. Que esto implica que no tiene que haber beneficio para unos pocos y que tiene que haber compromiso con la gente. Así es. Y digo esto no solamente por la cuestión socioeconómica, sino por los vacunatorios VIP. No puede ser que desde el gobierno se vacune a los partidarios y no se vacune a la población de riesgo. Exactamente, exactamente. Ese es el antiejemplo. Doctor, como para ir cerrando, usted, yo no le voy a pedir futurología, no corresponde, pero a cómo está este tablero de ajedrez de la Argentina, y con este gobierno que parece que busca cada vez más debilitar su propia palabra, el Poder Ejecutivo, el presidente puntualmente,
y además trabaja para aumentar la pérdida de confianza en lugar de acrecentarla. ¿Qué salida ve a todo esto? ¿Qué salida piensa que puede haber de un encuentro con el jefe de gobierno, con el presidente? Es tan impredecible todo lo que puede suceder, pero que uno ya no es solo ser futurólogo, es ser mago, no sé, adivino total. Ni Dios sabe qué puede pasar realmente, porque no puedo imaginar. Además no sé si quiero imaginar, porque puede pasar cualquier cosa. Pero de lo que pase también uno puede llegar a dudar pasado mañana, de lo que hablen mañana. Y este es el problema. Estamos perdiendo la fe. La fe. Parece un tango, pero sí, perdemos la fe. No tenemos en quién creer. No tenemos. Por eso cuando la pregunta de las elecciones, las elecciones son la base del sistema, pero además es una pequeña luz de esperanza que nos da pensar cómo cambiamos lo que hay o cómo no lo cambiamos, pero es una esperanza que uno tiene. Sabe que es un voto solo, pero de leer, de ver, de escuchar y de ir a poner el voto y después esperar el resultado, es un poco de aire fresco que recibimos después de estar tan golpeados y tan encerrados, literalmente hablando, ¿no? Me recuerda la canción de Luis Aguilé, Señor Presidente. Sí. Y ahora solamente le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Doctor Loza, ¿algo más para contarnos, para agregarnos sobre este panorama? No, que la próxima vez que nos encontramos tengamos alguna alegría que transmitir y alguna esperanza que generar, porque cuesta, y desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista de la comunicación, sabemos ambos que es muy difícil, pero lamentablemente también lo sabemos desde el punto de vista de los docentes, de los médicos, de los contadores, de los empleados, de los choferes, de los gastronómicos. Quiere decir que si hacemos un balance y estamos mal, rubro por rubro. Doctor Loza, sé que es así, le agradezco muchísimo y bueno, lo vamos a convocar prontamente en la medida que esto vayan pasando los días y para seguir este análisis, así que si usted me lo permite, lo comprometo para la semana próxima, para hacer un encuentro y analizar esos 7 días que hayan pasado. Bueno, esperemos que estar mejor. Le agradezco mucho. Ha sido el doctor Néstor Osvaldo Loza, en realidad analizando esto que pasa en nuestra Argentina tan querida y trataremos de ver hacia dónde va. Muchísimas gracias, doctor. Para recibir gratis nuestros boletines digitales, suscríbete en www.geobiologiamardelplata.com.ar. Escribinos a geobiología.mdp@gmail.com. Esto fue El Centésimo Mono. Con Patricia Silva, periodista y geobióloga.